Y Build by Washington tuvo su fondo con un proceso de demanda, tuvo su fondo al borde de la bancarrota, tuvo su fondo en problemas personales. Pueden haber unas fórmulas universales que te van a hacer vender cantidad, pero están las fórmulas únicas que van a hacer que esa persona que te compre ese producto te va a seguir comprando y va a creer en ti. Mira, antes de comprar ya tú tienes que tener el cliente, ya tú tienes que haber generado la venta. El estar estancado va del miedo, pero donde hay miedo está la acción. Hoy tenemos un invitado muy especial, empresario, que estuvo al borde de la bancarrota. Él tiene una empresa de construcción y es un vendedor nato. Y hoy en día es un consultor en diferentes áreas. Así que acompáñanos para conocerlo más. Si no es así, no te veo, Washington. ¿Ya empezamos? Sí. Ok, dale, empiezo. Así se llama el podcast, Washington. Si no es así, no te veo. ¡Wow! Que estoy muy feliz de que estés aquí el día de hoy. Me siento honrado y orgulloso de tenerte aquí. Que eres una persona que admiro mucho de las cosas que has logrado. Hoy tú estás aquí porque tienes un mensaje muy importante para las personas que nos ven. Porque has empezado de cero, has logrado construir algo y hoy en día tienes una marca. Y cuéntame, ¿qué es para ti una marca personal? Bueno, primero agradecido por estar en este podcast. Me siento muy a gusto siempre conversando contigo. Yo también me siento muy inspirado con todo lo que haces. Y para mí la marca personal es una nueva forma de vender, porque es la nueva forma como te das a conocer, pero desde la verdad, desde la conexión, mostrando realmente quién eres tú. Entonces para mí la marca personal pasa a ser un punto muy importante en las ventas y es un punto muy importante ahora en tu negocio. ¿Qué significa para ti Build by Washington? Build by Washington es un proceso de reconstrucción. Build by Washington nace de todo lo que hemos vivido muchos, en mi caso particular como inmigrante, todos los tropiezos, todas las caídas, las cosas muy dolorosas, cómo se superó el miedo y cómo pasé un proceso de reconstrucción en todos estos años como inmigrante, desde el momento que decidí salir del país. Y pues bueno, build en español significa construido o reconstruido. Y de eso nace mi marca, del proceso de reconstrucción que como ser humano me tocó. Oye, me dijiste algo, superaste el miedo. ¿Qué miedo fue ese? Cuéntame un poco. El miedo más grande que le vendo ahora a todos en mi proceso de consultoría es el miedo interno, el miedo que te causa la frustración, el miedo que te causa muchas veces los traumas, el miedo que te causa el sentirte estancado en un mismo lugar. Cuando tú experimentas el miedo, no lo superas, ese miedo obviamente se convierte en frustración. Entonces muchas veces superar ese miedo cuesta. Y para mí ese miedo que tenemos todos al ser inmigrante, venir a un país, a un idioma nuevo, un sistema completamente nuevo, te sientes de brazos atados, te tocan hacer trabajos que muchas veces no te gustan y te vas llenando de frustración y ese miedo se apodera de ti. Y cuando se apodera de ti, pues no te permite alcanzar otras cosas ni te permite ver las oportunidades. ¿Y qué vende Build by Washington? Vende, la verdad, las experiencias que como inmigrante nos toca vivir y lo vendo como un proceso de reconstrucción. Es decir, superar ese miedo. Tú puedes emprender, puedes tener un negocio y Build by Washington se encarga de reestructurar esa manera de ver la vida en tu negocio o en tu emprendimiento o tú como profesional para que puedas escalar. Entonces, ¿qué te enseño en este proceso de venta? Pues simplemente ver tus experiencias y tu vivencia como un potencial para que puedas escalar tu negocio. Porque resulta que lo que nos sucede como inmigrantes debería ser nuestra carta de presentación. Entonces, así como tú dejaste el país también y te tocó hacer trabajos que no te gustaron, forjaron en ti una persona completamente diferente. Y eso debería ser una marca en tu negocio y lo deberías vender de esa forma. Entonces, nuestra propuesta es vender tus experiencias, tus conocimientos y transformarlo en una nueva forma de transmitir tu negocio. Algunas veces cuando las empresas empiezan, me imagino que olvidan esa parte y están como un poco más cuadradas, ¿no? Y entonces donde existe esa fricción de conexión. Correcto, porque obviamente todos queremos vender un producto o un servicio, todos queremos tener más ingresos, todos queremos escalar nuestro negocio, pero se nos olvida que lo podemos hacer
desde la verdad, desde las emociones y conectando con ese cliente. Y eso es lo que busca esta consultoría y lo que trato yo, mi proceso de reconstrucción que tuve y que sigo teniendo es transmitirle eso a las personas y a sus negocios. ¿En qué? Bueno, mira, nosotros podemos alcanzar el éxito, podemos vender más, podemos conseguir más clientes, pero desde la verdad y mostrando tu experiencia y tu lado más humano. ¿Y eso qué es lo que va a lograr? Que tengas una fidelización, que tengas un cliente que se conecte contigo, que confíe en ti y con eso obviamente va a llegar lo que todos estamos buscando, que vendas más productos, que vendas más servicios, pero que hagas este ciclo algo rutinario y que sea parte de tu vida. ¿Qué ha marcado a Washington para poder arrancar y comenzar? ¿Qué fue ese punto que dice, mira, a esto es lo que voy a hacer? Mira, en este proceso de reconstrucción y como nació mi marca y como muchos, siempre hay un fondo. Y Build by Washington tuvo su fondo con un proceso de demanda, tuvo su fondo al borde de la bancarrota, tuvo su fondo en problemas personales a raíz de todo este proceso de demanda que me llevaron a una depresión. Y hoy lo digo abiertamente porque eso es algo que todos deberían entender y deberían trabajar. Así como tú vas a un médico y te revisas tu rodilla y vas con un traumatólogo, tienes un problema y vas al especialista, pues bueno, cuando tú tienes estos problemas de frustración, de caídas, de tropiezos, pues bueno, hay psicólogos que te tratan y te ayudan a avanzar. Y en este proceso de reconstrucción caí en ese fondo y fue ese fondo que me permitió a mí salir a flote y querer enseñarle a los demás a través de mis experiencias que tú puedes salir adelante, que hay una ruta para hacerlo y que hay un modelo de negocio que funciona igual en este sistema. Nombraste algo que tocaste fondo, hubo depresión. ¿Qué fue lo que te enseñó esa depresión? Me enseñó 3 cosas. La primera de ellas es que nosotros caminamos de la mano de Dios, porque tú necesitas tener fuerza espiritual. Me enseñó que tú no puedes perder la confianza en ti mismo, que tú eres capaz de superar cualquier caída y cualquier tropiezo. Y me enseñó que tú te tienes que rodear de personas que te ayuden a avanzar. Y así como esas personas te ayudan a avanzar a ti, tú debes ayudar a otras personas a avanzar también. Es decir, que eso se ha convertido como tu propósito. Se ha convertido en mi propósito, en mi lema y en mi convicción. Yo en mis negocios, en mis compañías, consultoría, trabajo bajo ese mismo esquema. Los 3 puntos que te dije. Entonces, trato en lo posible a través de este método que he diseñado es que todas las empresas pueden avanzar, alcanzar el éxito, pero siempre bajo esta premisa de ayudas al otro y la vida misma se va a encargar de ayudarte a ti. Entonces, es una nueva forma de ver el éxito. ¿Qué persona a tu alrededor, desde bien sea hace mucho tiempo, hoy en día, te ha dado ese mensaje o ese tip de vida que te haya apoyado durante todo tu proceso? Hay 3 personas y te la digo rápidamente. La primera, y te la mencioné ahora, Dios que me sacó de ese momento más oscuro en el que me sentía que no podía levantarme. Gisela Rojas ha sido una persona que me ayudó bastante en este proceso de entender la estructura de negocio, de apalancarme en un sistema, pero también a ayudarme a entender que podía salir de todo este fondo que había tocado. Y mi esposa me ha mantenido siempre firme en enseñarme otras cosas de la vida y que en pareja podemos levantarnos. Entonces, esas 3 personas yo creo que en este proceso de reconstrucción me levantaron. Oye, qué bueno saber de todas esas personas que te rodean. Y sé que hay muchas personas que te aman. Nombraste que tenías varias empresas o tienes varios objetivos. Cuéntame un poco de ellas. Bueno, tengo una empresa de construcción, Loyal Construction. Trabajamos en el área de construcción, remodelaciones, en el área de inversión. Y creo que fue el primer negocio que escalé en Estados Unidos. Me permitió conectar con la gente, pero también entender la estructura de negocio y cómo funciona el sistema en Estados Unidos. ¿Por qué construcción? Porque me tocó en un principio, pero le aprendí a agarrar cariño a la construcción, no porque me apasione. Hay gente que le apasiona la construcción, pues no, a mí me apasiona el marketing, los negocios, conectar con la gente, pero vi una oportunidad de negocio en el momento que llegué a Estados Unidos y de ahí construí esta empresa, empecé a escalar el negocio, pero no porque me apasiona agarrar un pico o una pala o montar algo e instalarlo, no, me apasiona el negocio y la forma en la que estructuré este negocio.
¿Qué es lo más difícil que ha sido para levantar ese negocio? El idioma fue uno de ellos al principio y segundo, entender el negocio. Cuando te digo entender es porque tanto en Estados Unidos como en cualquier lugar del mundo el negocio tiene una estructura, tiene un esqueleto y tú tienes que entenderlo. Y entenderlo es cuál es la razón de ese cliente, quién es el verdadero cliente, quién es el mercado, quién es la competencia y empezar a entender ese esqueleto para que tú puedas desarrollar un modelo de negocio. Entonces eso es lo más complejo, entenderlo, pero ya después de que lo entiendes, vas creando tu propia marca y vas creando tu propia forma de vender. Todo negocio tiene un esqueleto y es mi visión en el área de negocios y en el área de marketing. Tú no puedes ser el especialista o el técnico en un negocio para crearlo. Tú te puedes rodear de las personas especialistas y técnicas que lo vayan a hacer, pero si tú tienes un cerebro de negocio, tienes un cerebro de estratega, tú vas a armar ese esqueleto. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues bueno, aprendí y descosí en ese esqueleto cuál es la estructura en una compañía de construcción, quién es ese cliente, cuáles son sus miedos. Y empecé a mezclar el marketing de cómo responder a ese miedo de esos clientes. Y nació mi negocio, aún sin saber cosas de la construcción, aún sin saber cómo instalar una pared, cómo instalar un drywall, pero entendí quién es ese cliente que necesita que le instalen el drywall y cuáles son sus miedos. ¿Cómo sientes que el marketing ha evolucionado desde que tú lo conoces y toda esa parte que ha avanzado? Mira, ha evolucionado a muchas escalas. Hoy en día con la inteligencia artificial, pues mira, lo que te tomaba meses en hacer una investigación de mercado y entender ese comportamiento del consumidor, hoy en día con la inteligencia artificial lo haces en minutos. Entonces es un proceso de evolución que hemos tenido en los últimos meses con la inteligencia artificial que te ahorra tiempos en investigación de mercado, en comportamientos del consumidor, en manejo de objeciones, pero también ha evolucionado en la forma en la que comunicamos. Porque hay muchas vertientes en ese marketing. Yo por lo menos me enfoco en la comunicación y en la conexión con el cliente. Entonces he transformado también el marketing en mi proceso de comunicación, en cómo voy a comunicar y crear una empatía con ese cliente y ya después es más fácil el canal de entrada para vender. Sabes que te he visto que has hecho varios entrenamientos a empresas, a personas. ¿Cuál es el enfoque que le das a esos emprendedores y dueños de negocio? Nosotros empezamos con descubrir el verdadero corazón de tu negocio. Que no necesariamente tiene que ser un negocio, vas a descubrir tu propio corazón, realmente quién eres tú como persona o tu negocio, quién es tu cliente, cómo le quieres vender. Entonces parto de esto que te digo anteriormente, vender desde la conexión, desde las emociones, desde la verdad, para que tú vendas realmente con empatía. Entonces pasa un proceso de capacitación a un equipo de ventas, a una compañía o a un profesional o a una persona individual en entender cuál es el concepto de vender con empatía a través de estrategias de venta, manejo de objeciones, cómo prospectar, cómo reestructurar tu compañía, cuáles son los canales de entrada, los canales de salida, pero también cómo escalar tu negocio. Porque como te estoy mencionando, todo negocio tiene un esqueleto. Entonces yo lo que hice fue entender el esqueleto, desarrollar mi propio método y ahora lo vendo a las compañías. Te voy a hacer un esqueleto en tu propia compañía para que vendas con empatía y escales tu negocio. ¿Qué es exactamente el corazón de la empresa? El corazón de la empresa es la identificación, es saber quién eres tú como individuo, quién es tu compañía. Pasas por los valores, pasas por la misión que tienes como compañía, pero es realmente entender cuáles son tus miedos. ¿Cuáles son tus experiencias? Y partimos de lo que hablamos en un principio, esa reconstrucción que tenemos como inmigrantes. Ese es tu verdadero corazón. Y cuando tú entiendes cuál es tu verdadero corazón, tú te puedes parar frente a una persona y te puedes poner en los zapatos de esa persona y vas a vender con empatía. Una venta real, una venta completamente diferente a simplemente agarrar este producto, entenderlo y vendértelo. ¿Crees en las fórmulas universales para vender? Creo que hay diferentes tipos de ventas. Están las ventas que pueden haber unas fórmulas universales que te van a hacer vender cantidad y te pueden hacer vender un producto o un servicio. Pero están las fórmulas únicas que van a hacer que esa persona que te compre ese producto te va a seguir comprando y va a creer en ti. Entonces yo no vendo una fórmula universal, yo vendo una fórmula única. Esa fórmula única que tú vas a descubrir y que juntos la vamos a descubrir en ese proceso de entrenamiento o en ese proceso de consultoría. Descubrir tu propia fórmula única para que ese cliente vaya a ti, se quede contigo y sea un cliente fiel. Cuando las empresas van a ti y piden esa ayuda, ¿cómo tú describirías el proceso en 5 pasos?
cuando abordas eso con ellos? En primer lugar, es una conexión directa con el cliente. Esto es una conexión más allá de ver qué es lo que necesita el cliente, es una conexión que vamos a tener esa persona y yo o esa empresa y yo. ¿Por qué? Porque de ahí va a partir, primero, que crean en mí y que quieran empezar este proceso. En segundo lugar, viene un diagnóstico, viene una evaluación de lo que realmente quiere esta persona o esta compañía. Después viene el diagnóstico interno, que va a ser la autoevaluación de la compañía, en donde va a conocerse sus miedos, sus experiencias, para que podamos diseñar en un cuarto punto una estrategia y un análisis que va a permitir descubrir ese esqueleto de ese negocio. Y el quinto, y es uno de los más importantes, donde vamos a accionar. Vamos a dejar de ver todo como estrategia, vamos a dejar de ver todo como miedo o vamos a dejar de ver todo como un simple sueño y lo vamos a accionar, lo vamos a hacer realidad. Tú hablas ahorita de la conexión de las personas. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en todo esto? Pues mira, hay algo muy importante con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se convierte en la forma en la que tú vas a amplificar el tiempo de respuesta y tú vas a empezar a analizar conducta. No quiere decir que no va a haber una conexión, la va a haber, pero tú le vas a dar todos los comandos y toda la información a la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial va a actuar como una extensión de tu cerebro y como una extensión de tus sentimientos también. Y yo te digo por qué, porque tú primero vas a codificar esa inteligencia artificial a cómo eres tú. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que tú no quieres hacer? ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Y cuando un cliente te da una objeción, un cliente te da una respuesta, tú puedes plasmarla a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te va a dar diferentes escenarios, diferentes opciones que muchas veces se te pueden escapar o se te pueden pasar en el día a día. Entonces él te va a presentar unos panoramas que te va a facilitar el trabajo. Y ya después tú vas teniendo conversación con el cliente, tú como individuo, pero la inteligencia artificial te dio opciones, te recordó cosas, te dio otros puntos de vista. ¿Tú piensas que hoy en día con esta tecnología la inteligencia artificial va a superar la conexión humana? No creo que la vaya a superar, yo creo que la va a amplificar. Y vuelvo y te digo, eso es como las ventas. Está la venta universal y está la venta única. Está quien use la inteligencia artificial netamente para hacer un proceso de venta sin meterle la condición humana ahí adentro, con los aspectos como valores, los miedos, las experiencias. Y están otras personas como yo, y estoy seguro que como tú, que la usa a su máxima expresión. Es decir, poniéndole condiciones humanas y características tuyas a la inteligencia artificial para cuando la use sea una amplificación de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y cómo te expresas. Te sigo de hace tiempo, Washington, y sé que últimamente has entrado en el mundo de los documentales. Cuéntame un poco de esa experiencia. Mira, el mundo de los documentales es un mundo increíble. Yo a veces pienso que llegué por casualidades o por cosas de la vida, pero los documentales es una amplificación también de la forma de ver la vida. Porque en estos documentales tú eres capaz de crear y de transmitir un mensaje que llegue con empatía a una persona, que ayude a la sociedad, que la impulse, que genere un impacto, un cambio en la sociedad. Entonces los documentales narran historias, vivencias y experiencias, en algunos casos de inmigrantes, en algunos casos historias reales, que van a llevar a un solo objetivo, generar un impacto en la vida de los demás y en la sociedad. Sé que estuviste participando directamente incluso en un propósito mayor. En esa experiencia, cuéntame un poco con esas historias, ¿qué significó para ti? Mira, estar en un propósito mayor, en el behind the scene, en la parte de producción, pero también con una de las historias, ha sido increíble. Un propósito mayor narra la historia de 4 vidas de inmigrantes que detrás de cámara generan un impacto, como te lo vengo diciendo, en la vida de los demás, en silencio, pero aportando en la comunidad y a la sociedad. Entonces, fue una participación real porque se hizo con una de las compañías. Entonces, ha sido increíble transmitir mi verdad, mis experiencias y que haya calado en la sociedad, que haya tenido reconocimientos, premios, ha sido increíble. Y es realmente en donde nos queremos centrar, en que el mensaje que transmitamos a través de la pantalla tenga un impacto en la vida de otros. ¿Y cómo impacta ser productor en la marca personal? Impacta de una forma directa. En primer lugar, hablándote de la parte de marketing, recuerda que vas a tener visualizaciones a través de redes sociales en donde puedes transmitir el mensaje de tu marca. Pero a la vez hay una parte de la marca personal más humana
en donde está apalancado en el desarrollo de una pieza completamente sensible, una pieza que va a generar un impacto en la comunidad, que va a impulsar, bien sea por campañas de apoyo, por fundaciones. Entonces, como marca personal, ser productor es un impulso a otra escala porque está mostrándote como una persona que aporta a la sociedad. Entonces van de la mano el marketing, el transmitir, el llevar un mensaje y eso como marca personal es potencial. Aquí en Georgia sé que trabajas en la parte de construcción y entre los latinos vi que hiciste algo que marca una diferencia, que son como los reality show. Cuéntame esa experiencia de los reality show en cuanto a Loya Construction. Va muy de la mano con todo este proceso de reconstrucción. ¿Por qué? Porque el mundo de la construcción es un mundo muy complejo. Es un mundo que el consumidor está lleno de miedos, de incertidumbre. Tienes a muchos trabajadores hispanos en su mayoría. Entonces el reality show mezcla la parte más humana de la construcción y mostrar una cara de la construcción que no todo el mundo ve, qué es lo que pasa detrás de un proceso de construcción, cuáles son los retos, pero también mezclar ese sentimiento del cliente, la impresión de ver su proyecto completamente realizado como lo creía. Entonces se mezclan muchas emociones, las emociones del cliente, las emociones de los trabajadores, la emoción mía propia. Entonces cuando ya está todo eso combinado ahí, es una pieza completamente humana, sensible, que conecta no solamente con el que lo está viendo, sino también con los trabajadores y todo el equipo que está envuelto. ¿Qué pregunta te hubiera gustado que te hiciera? La verdad me has hecho todas las preguntas. Yo creo que una pregunta que siempre me repito, ¿qué le hubiese dicho yo a ese Washington de hace 10 años antes de venir a Estados Unidos? Bueno, Y ahí mismo me contesto y te digo que no pasa nada caerse, tropezarse, que no dejes de confiar en ti, que pase lo que pase, tú vas a superar esas cosas porque tienes las cualidades para hacerlo y estás rodeado de gente que te va a ayudar. Pero también le diría, rodéate cada vez más de personas que te impulsen a mejorar. Tú tienes una habilidad que has utilizado durante toda tu vida y queremos descubrir, Washington, ¿quién fue esa persona que te enseñó a vender? Mi mamá. Ajá. Vengo de un hogar en donde hemos sido vendedores innatos. Yo crecí con aprendido. Es decir, mi mamá me enseñó a vender desde siempre. Ella, me acuerdo, en su trabajo, trabajaba en el área bancaria y ella vendía ropa. A pesar de estar en un cargo ya bien alto en el banco, ella vendía ropa y tenía una boutique en la casa. Viajaba a Estados Unidos, vendía ropa. Y ella me hizo incursionar en el mundo de las ventas. Ella me llevaba, me acuerdo, a Caracas, comprábamos y yo vendía en Valencia y ella me hacía una lista. En esta lista vas a llevar todas tus cosas, tus ventas, y después me enseñó a que, mira, antes de comprar ya tú tienes que tener el cliente, ya tú tienes que haber generado la venta. Entonces tú vas, vendes y después vas y compras. Entonces me enseñó una forma de vender con muchas habilidades, pero siempre en la conexión. Entonces viene de ahí. Oye, wow, tremenda historia. ¿Cuál fue el mayor caso de éxito de venta que hiciste en esa época? ¿Te acuerdas las pulseritas de eslabones? Unas pulseritas Sí. de metal. Me acuerdo que yo iba a comprar, como que me daba para ese entonces unas 30 pulseritas. Y mi mamá, muy ambiciosa, me dijo, no te vas a echar un viaje para Caracas para comprar 30 pulseritas. Tú te vas a llevar 100. Y la próxima son 150 y después 200 pulseritas. Entonces tú vas a empezar a vender, empiezas a gestionar la venta. Y me recuerdo que empecé a gestionar mi venta y vendí mis 100 pulseritas antes de que hubiesen llegado a Valencia. Entonces, esa ha sido mi venta, lo creas o no. He vendido proyectos grandes, he cerrado buenos negocios, pero aún recuerdo las 100 pulseritas de los eslabones porque me enseñó que uno tiene que ir a buscar la venta. No necesariamente que te digo que tenemos que vender con conexión es esperar que la venta nos caiga. No, tú tienes que salir a venderla, pero tú tienes que salir con la convicción de que lo vas a lograr y lo vas a vender. Entonces yo vendí mis 100 pulseritas antes de que hubiesen llegado al lugar. Buenísimo. ¿Qué has aprendido sobre las personas después de tantos años? Que cada persona tiene una historia detrás. Cada quien tiene miedo, tiene dolores, tiene frustraciones. Y eso es lo que me ha hecho crear una empatía. ¿Por qué? Porque siempre nos repetimos muchas veces, somos humildes o tienes que ser más humilde.
Pero la humildad no llega simplemente porque la quieres, la humildad llega cuando tienes empatía y te pones en los zapatos de la otra persona. Y en todo este tiempo como inmigrante he vivido en carne propia esos miedos, esos dolores, y sé que cada quien tiene una historia. Entonces ahora me siento en la potestad de sentarme a hablar con una persona, escucharlo realmente, sabiendo que detrás de esa persona hay tanta historia y que yo tengo que hacer un esfuerzo para que esa historia se muestre, se venda, o lo que yo le vaya a vender le ayude de una u otra forma. Imagínate esto, mañana desaparecen todas las empresas y solo puedes conservar una. ¿Cuál sería? Me quedo con Build by Washington, que es la consultoría, es el propósito. Eso realmente es lo que me apasiona. Hay una cosa diferente en lo que te apasiona y hay algo diferente en lo que te genera dinero o lo que es más lucrativo para ti. Entonces yo me quedo hoy en día con todas estas vivencias, con lo que me apasiona. Siempre trato en lo que hago buscarle la pasión, pero Build by Washington es mi consultoría, es lo que me apasiona y es lo que voy de lleno. Hay una persona que puede estar hoy en día, pueden estar como estancadas o tocando ese fondo y pueden pensar en retirarse, a abandonar. Quiero para cerrar, aparte de darte las gracias, ¿qué mensaje le darías a esas personas? ¿Qué tic les daría para que agarren ese impulso y puedan surgir? Mira, es lo más común que hay. Es lo más común que hay, no nada más en los hispanos, en la sociedad en general. El estar estancado va del miedo. Pero donde hay miedo está la acción. Pero solamente tú eres la única persona que puede accionar. Y a veces es un poco difícil tomar esa decisión, salir adelante, y solamente te puedo recomendar algo. Rodéate de gente que te impulse y te ayude a salir de ahí. Edúcate, prepárate, escucha audiolibros o escucha gente que te motive. Para de escuchar tantas redes sociales y tanta radio y tanta televisión si no te está impulsando a salir de ese lugar donde no quieres estar. Porque la verdad es que si haciendo lo mismo, estás en el mismo lugar y no te gusta, entonces lo que estás haciendo no está bien. Pero tú tienes que accionar. Haciendo un aplauso para ti. Gracias por estar presente el día de hoy y compartir todos estos conocimientos con la comunidad. No, gracias a ti por la oportunidad. Espero que el mensaje llegue y sobre todo, como te dije durante todo este proceso, donde hay miedo, hay acción, pero la acción siempre depende de nosotros. ¿Usted con una pulserita por ahí pagando? No, te la vendí, hermano.